¿Qué máquina usas? Aquella está la conexión. Sí, está todo cargado ya. Y acá esto para nada. Nada, no porque no tenemos chat. Héctor, ¿hay streaming? ¿Hay streaming? Sí, streaming pero sin chat. No, para decir. Sí, porque él va a hablar más de la macro de América del Sur y eso. Estás a varios miles de metros. Bueno, no, ahora me doy cuenta. Augusto, no sabía que tenés barba, ya no te, por eso no te... Sí, ahora estoy más vago, ahora que estoy en la universidad ya puedo tomarme algunas... Nos hemos visto cuando estabas en Cancillería, pero Claro, no te en la reconocí. Secretaría de Relaciones Económicas. Ahora empecé a hilar y bueno. Sí, bueno, yo soy egresado de acá. Yo soy egresado acá y desde el 2000 docente. Y bueno, eso fue medio una rareza que fui a... Y ahora... Paso por la nada, gestión pública. tomé licencia acá y ahora Muy calificador. volví. Sí, la verdad que... Sobre todo además porque uno genera una cantidad de contactos, bueno, con ustedes, digamos. Sí, no, pero además para la formación también personal, ¿no? La visión de los problemas. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me presento en primer lugar, mi nombre es Carlos Bianco, docente de aquí de la Universidad de Quilmes. Acá en esta mesa yo voy a ejercer un rol estrictamente de moderador y presentador. Como todos ustedes saben, esta es la mesa de cierre de esta semana de la carrera de Comercio Internacional, que como también ustedes saben seguramente porque participaron de las anteriores exposiciones, ya es el 10º año que tiene lugar. Eso es una cuestión muy importante porque muestra que estas jornadas se han consolidado y son claramente, como lo demuestra la cantidad de público que hay en el auditorio, de mucho interés para docentes, para alumnos y para los graduados de la universidad. En esta ocasión nosotros hemos definido como tópico el desafío de la internacionalización para las pymes argentinas y que nos parece que es un tema que hoy en día está claramente en debate, que no es un tema muy fácil la internacionalización, la exportación, la ubicación en otros países de las pequeñas y medianas empresas, pero que en vistas de algunas circunstancias coyunturales de la economía argentina y como hemos visto a lo largo de las jornadas que han presentado algunas empresas, se ha transformado en una necesidad, entre otras cosas, no solo para crecer como negocio, sino para sustituir la caída relativa que ha tenido el mercado interno en los últimos años. En particular, en este panel de cierre, la verdad que quiero decir que es un lujo tener aquí a estos tres oradores que vamos a tener y que van a hablar justamente sobre el panorama internacional para las exportaciones de las pymes argentinas, oportunidades y desafíos. Digo que es un lujo porque son representantes de distintos organismos, fundaciones, etcétera, que tienen un renombre no solo nacional, sino internacional y que hemos hecho un esfuerzo junto con los organizadores de las jornadas, bueno, con Felipe, con el resto de los compañeros para que puedan estar aquí presentes y efectivamente tengamos un cierre con la calidad que estas jornadas merecen. Personalmente para mí es un orgullo estar participando por 10ª vez consecutiva de estas jornadas. Las anteriores 9 estuve presentando distintos trabajos y ponencias y esta vez me toca este rol tan importante como el otro, que en este caso es como moderador. Entonces, sin darles más la lata de mi parte, voy a pasar a presentar a los oradores en el orden que van a estar haciendo sus exposiciones. En primer lugar, Martina Vélez, que actualmente se desempeña como director de la Oficina de Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Voy a leer brevemente su currículum, o un resumen en realidad de su currículum. Martín es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y PhD en Economía de la New School University de Nueva York. También se ha desempeñado como investigador del área de Economía y Tecnología de la Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También ha sido director de investigaciones del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, el CEFIDAR, y también ha tenido participación
en la gestión como subsecretario de Programación Económica del Ministerio de Economía entre 2006 y 2007 y como secretario de Política Económica, como viceministro de Economía en los años 2008 y 2009. A continuación va a estar exponiendo Daniel Alejandro Ramos, o Alejandro Ramos. ¿Es Daniel tu primer nombre? Ah, bueno, pusieron Daniel, por eso me extrañó. Todos te conocemos como Alejandro. Pero bueno, él representa en esta ocasión al BID, al Instituto para la Integración de América Latina, del BID, justamente del Banco Interamericano de Desarrollo, que es otro organismo internacional. Alejandro, dale con Daniel. Es especialista senior en integración y comercio del instituto y también se ha desempeñado, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica, es doctorando de la Universidad Complutense de Madrid y se ha desempeñado como consultor en Argentina y otros países de América Latina, en Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica y también en Italia, como consultor para organismos internacionales como el BID, la CEPAL y la Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo. Y por último va a estar cerrando esta mesa Vicente Donato, director actualmente de la Fundación Observatorio PYME y que es doctor en Economía Industrial de la Universidad de Bolonia y máster en Desarrollo Económico vamos a traducir del italiano, del Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico de Italia. También, es economista de la Universidad de Buenos Aires y ha realizado otros estudios de posgrado en Teoría Económica en la Universidad Torcuato Di Tella. En primer lugar, hemos decidido que presente Martín porque va a ser un panorama más general, más macroeconómico de la situación justamente económica de los países de América del Sur y el contexto en el que las pymes se tienen que desarrollar. Después va a presentar Alejandro la plataforma Conecta Américas, que es una red social para empresarios de América Latina con el objetivo de internacionalizar a las pymes. Y por último va a estar presentando Vicente Donato, a partir de su experiencia en la Fundación Observatorio PYME, las particularidades, oportunidades y desafíos que tienen las pymes para la internacionalización en general, para las exportaciones en particular. Así que, por favor, Martín. Aquí. Bueno, muchas gracias. No sé dónde estará la presentación, supongo que ahí, pero eso. Mientras, primero que nada, agradecer enormemente la invitación. Siempre es un placer venir a este campus e interactuar con los colegas, con los estudiantes. Le recordaba a Carlos que la última vez que estuve acá fue cuando se inauguró la licenciatura en Desarrollo Económico, que es una iniciativa espectacular. Y bueno, así que muy contento de estar acá de vuelta. Como decía Carlos, lo que yo voy a comentarles es, lo que propongo contarles es un poco cómo está el panorama macro general de los países de América del Sur, algunas tendencias recientes que de alguna manera sirven de contexto para evaluar o para discutir los enormes desafíos que tiene la internacionalización de las pymes, la posibilidad de aumentar el volumen exportador pyme, etcétera. Como van a ver, el desafío es importante. Como van a ver, por lo menos de una perspectiva macro, el desafío es bastante importante. Mi idea es pintar un cuadro general sobre la dinámica del nivel de actividad en los últimos años y luego mostrarles, por eso traje una presentación, pero son solo un par de filminas, algunos indicadores de vulnerabilidad externa que construimos para América del Sur para ver en qué situación particular nos encontramos en la coyuntura actual. Virado más de la estructura, que es una mirada típicamente cepalina. Entonces, para empezar, y no sé si todos están al tanto, desde Argentina solemos mirar las cosas bastante centradas en nuestro país o como mucho al Mercosur, pero hay un patrón general de desaceleración que se da en la región desde después de la crisis de 2008-2009. Después de la crisis de 2008-2009, que como ustedes saben generó una recesión prácticamente en todos los países de la región, con mayor o menor intensidad según el caso, hubo un repunte importante. En 2010 y 2011 fueron años de mucho dinamismo económico en toda la región. De hecho,
en esos años, en promedio, los países de América del Sur crecieron prácticamente el 6%, al 6% anual. Esto bastante empujado por dos cosas que no están desvinculadas entre sí. Una reacción muy importante de los países centrales en el momento más agudo de la crisis para estimular la demanda agregada global y, en particular, en el caso de China, que generó un repunte muy rápido en el precio de los commodities que exportan a nuestra región, y eso realmente fue un acicate importantísimo para tener fenomenales ritmos de crecimiento en esos 2 años, 2010 y 2011. No solo en la Argentina, ustedes recordarán que fue muy intenso el crecimiento aquí, pero en prácticamente todos los países de la región, con niveles muy grandes. Desde 2012 en adelante, ahí de manera más heterogénea, pero cuando uno llega hasta el presente de manera sistemática, empiezan a desacelerarse los ritmos de crecimiento. Primero en unos casos, después en otros, hasta que el proceso se convierte en algo bastante generalizado. Y toca su fondo el año pasado, cuando América del Sur, tomado como un todo, tiene una tasa de crecimiento negativa. Había crecido al 5,6% en 2011, como les había dicho, y empieza a bajar paulatinamente y llega al menos 0,6% el año pasado. Este año empieza a repuntar, se espera un ritmo de crecimiento promedio de 1,3%, esta es la última estimación que hizo la CEPAL, es mucho mejor que el dato negativo del año pasado, pero no deja de ser un ritmo bastante mediocre. Por supuesto, y en particular lo que vimos el año pasado, está muy relacionado con lo que pasó en Argentina, Brasil y Venezuela, que el año pasado en particular fue como una especie de trifecta perfecta, de tasas de crecimiento negativas muy importantes, pero cuando uno excluye a estos 3 países del análisis, ve que el proceso es generalizado y América del Sur, excluyendo estos 3 países, llegó a crecer al 6% en el 2011 y el año pasado bajó a 2,3%, o sea, a 1/3 de ese ritmo de crecimiento. Y este año se espera que ese 2,3% se convierta en un 2,5%. Es decir, no hay, si bien está en una situación bastante mejor que Brasil, Argentina y Venezuela sumados, o sobre todo en este caso ya Brasil y Venezuela, Brasil apenas superando el 0 y Venezuela sigue en negativo, no deja de ser un tipo de crecimiento, un ritmo de crecimiento relativamente bajo para otras agendas que tenemos en la región. Y esto es bajo no solo comparado con nosotros mismos, sino comparado con otras regiones en desarrollo. Cuando uno mira el periodo 2012-2016, por ejemplo, los países del sudeste asiático, en ese periodo donde nosotros nos veníamos desacelerando, crecieron al 5,3% anual. Los países de África del Norte al 3,1%. Y hasta Europa emergente, que está ahí pegado de una situación bastante crítica y de crecimiento, bueno, que algunos llaman de estancamiento secular en la literatura internacional, creció al 2,6%. O sea, esta región en estos últimos años, el último quinquenio, más allá de algunos matices que uno puede encontrar adentro, está dentro de las regiones de peor desempeño macro del mundo en desarrollo. Esto tiene varias implicancias, vamos a hablar solo de algunas y luego mostrarle algunos indicadores que les mencioné. Una primera implicancia es que la tasa de inversión de la región viene sin prisa pero sin pausa, bajando sistemáticamente en prácticamente todos los países. Estoy hablando de manera estilizada, cada uno de estos argumentos tiene alguna excepción, pero la tendencia es un poco epocal. En el año 2011, por ejemplo, la tasa de inversión promedio de toda América del Sur era de 22,3%. Es una tasa de inversión, siempre lo supimos en la región, que nunca nos gustó, es baja, pero esa tasa es alta comparada con la que primó en promedio el año pasado, que fue de 19,4%. Es decir, entre 2011 y más o menos la actualidad, la tasa de inversión tomando la región en su conjunto bajó 3 puntos porcentuales respecto al PIB. 3 puntos no de una tasa china de 40 a 37, sino 3 puntos de una tasa mediocre, originalmente como es la latinoamericana, como es la de América del Sur en particular, de 22 a 19. Con esos ritmos de acumulación de capital, algunas de las transformaciones que todos tenemos en la cabeza como necesarias son muy difíciles de lograr. Otra consecuencia es que se empieza a notar en el empleo. Y cuando se empieza a notar en el empleo, se empieza a notar también en algunos indicadores de bienestar social típicos que están muy dependientes de la dinámica del empleo. De 2014, donde la tasa de desempleo en la región toca un mínimo histórico, empieza a rebotar el desempleo y empezamos a tener
tasas de desempleo un poco más altas, todavía no preocupantes, pero que sí logran en los últimos 2 o 3 años revertir la tendencia a la baja de la pobreza y la mejora en la desigualdad que habíamos tenido en, digamos, los años anteriores. En el mismo periodo, podríamos hablar de un quinquenio de desaceleración. Vamos a darle a 2017 el beneficio de la duda respecto de lo que venga, pero el quinquenio 2012-2016, en el 2017 estamos viendo un punto de inflexión, pero de vuelta, que eso se convierta en ritmos de crecimiento más parecidos a los de otras regiones en desarrollo, eso está muy lejos. En el marco de este proceso no dejó de aumentar el déficit de cuenta corriente de la región. Esto es bastante llamativo cuando lo poco de positivo que tiene una desaceleración o recesión desde el punto de vista macroeconómico es por lo menos te libera algunas de las divisas que antes usabas para importar producto del menor nivel de actividad. Los saldos comerciales no dejaron de deteriorarse y en particular en el 2015 llegaron en promedio a ubicarse cerca del 4% del PIB negativo. Eso es elevadísimo para esos niveles de actividad tan bajos. El año pasado, ya producto de la recesión que les mencioné, o por lo menos del dato negativo agregado, rebota. Recién el año pasado ese continuo de crecimiento produce un rebote y el déficit de cuenta corriente baja de casi 4 a 1,6-7%. O sea, sigue siendo importante, pero ya no tan negativo. Y para este año, donde se advierte o se prevé una leve recuperación, ya vuelve a deteriorarse el déficit de cuenta corriente, sin que sea el correlato de ritmos de crecimiento excesivamente altos o promisorios. Esto es importante, ¿por qué? Porque como vamos a ver, si bien se creció poco, se creció, y con esto déficit de cuenta corriente, eso hubo que financiarlo de alguna manera, y la contracara de esos bajos ritmos de crecimiento con déficit de cuenta corriente fue un incremento de los apalancamientos externos de estas economías, del endeudamiento externo en estas economías, lo cual al día de hoy, luego de 5 o 6 años de déficits acumulados, vuelve a presentarse como una vulnerabilidad latente, el tema del alto apalancamiento externo o alto endeudamiento externo general de nuestras economías. ¿A qué se debió esta tendencia a la desaceleración? Bueno, hay algunos factores que son más de índole externa y otros externos. Les cuento rápidamente algunas cosas del mundo exterior a la región que tienen que ver con esto, pero lo más interesante me parece es tratar de reflexionar sobre algunos causantes internos o algunos factores internos que hacen que estas dinámicas externas peguen tan fuerte o peguen de una manera tan importante. Un primer elemento a considerar es el deterioro en los términos de intercambio en la región, una región especializada en la exportación de materias primas. A mediados de 2014, el alto nivel que habían heredado los precios internacionales de commodities luego de la recuperación que les mencioné, 2010-2011, se desploma, no llega a niveles catastróficos, pero pega un salto para abajo importante que recién este año en parte se recuperó, pero solo en parte. Ese es un elemento importante, una región especializada y, como vamos a ver luego, crecientemente especializada en la exportación de materias primas, le pega de lleno la caída en los precios internacionales de esos productos. La lentitud general del comercio internacional. Quizás se habló de esto en estos días. El comercio internacional, después de la crisis financiera de 2008-2009, pasó a crecer a un ritmo igual o inferior al del PIB global. Es la tasa de crecimiento del comercio internacional más baja de los últimos 50 o 60 años. Para que se hagan una idea, antes de la crisis el comercio internacional crecía algo entre 6 y 7% anual y estuvo creciendo hasta el año pasado al 2,2% anual. Este año nuevamente parece que va a repuntar un poco y va a llegar al 3,5, 3,6, 3,7%. Bastante mejor que en los años recientes, pero sigue siendo una tasa de crecimiento del comercio internacional bastante baja. Entonces, tenemos malos precios y tenemos bajo dinamismo del comercio internacional en general. Esto está asociado en parte al estancamiento secular que les mencionaba de las economías más avanzadas. Esto está siendo nombrado así en los países centrales. Hay un proceso de estancamiento secular, se está creciendo, pero se está creciendo de manera muy lenta, generando poco empleo. Esa es toda la incertidumbre tecnológica de la que seguramente también se habló, no podemos entrar mucho acá. Y también tiene que ver con la dinámica de China, que ha dejado de crecer al ritmo que crecía en otros años, pero sigue siendo un crecimiento muy alto, pero es un crecimiento
que ya no es el mismo, y dos aspectos importantes de las transformaciones que está viviendo pueden estar pegando fuerte en la región. Uno es que están creciendo más los servicios que los bienes en la estructura de la producción china, y eso tiene un componente importador mucho menos, y China es nuestro principal cliente comercial, con lo cual algo de esa transformación nos puede estar afectando indirectamente. Y otro tema que también nos empieza a afectar, a algunos sectores en la Argentina lo saben muy bien, es que la propia sustitución de importaciones que deliberadamente encaró China, en particular en algunos rubros muy cercanos a nosotros, sabemos, los productores de aceite lo saben bien, ahora es difícil colocar aceite en China, teniendo una capacidad instalada enorme en la Argentina, porque China ha reemplazado las usinas productoras de aceite nuestra por las suyas propias y quiere la materia prima cruda para procesarla allí. Eso está ocurriendo en un montón de sectores, de distintos tipos de intensidad tecnológica y sofisticación, y también puede estar produciendo algunas modificaciones en los patrones de comercio. Sin perjuicio de ello, China y Asia son los factores centrales que van a explicar este año cierto repunte de las exportaciones de América del Sur. Que no obstante, se espera para este año un aumento, por primera vez después de 4 años, un aumento en las exportaciones de América del Sur de cerca del 13%, pero 8 de esos 13 puntos van a estar explicados por mejoras en los precios. Es solo una parte menor que va a estar explicado por mejoras en las cantidades. Vamos a los factores internos y luego mostremos algunos indicadores y yo con eso, bueno, quizás lo dejemos un poco preocupados, pero no es la idea. ¿Cuáles son las causas internas de esto? ¿Cuál es el correlato interno de esto? Primero, como anticipaba antes, una tendencia a la primarización de nuestras estructuras productivas. Esto es un tema bastante discutido, es un tema, la preocupación clásica de la CEPAL. Cuando uno mira, a ver si encuentro cuáles son los primeros 10 productos de exportación de la región, se los leo, no se van a sorprender, pero esto es toda la región, no es solo Argentina. Pero igual primero está porotos de soja, segundo torta de soja, tercero azúcar, cuarto café, quinto maíz, pasta química de madera sexto, luego carne de bovino deshuesada, bananas, aceite de soja en bruto, trozos y despojos de pollo congelados, ese es el 10º. Esos 10 productos, estamos hablando de 10 posiciones, explican hoy o el año pasado, para ser más preciso, el 44% de las exportaciones de bienes de América del Sur, en realidad esto es de América Latina, pero probablemente para América del Sur sea aún mayor. Estos son 94.000 millones de dólares. En el año 2000, esos 10 productos no eran exactamente los mismos, pero los primeros 10 explicaban el 37% del total de exportaciones de bienes, por un monto de 23.000 millones de dólares. Es decir, nosotros estamos viendo un crecimiento fenomenal de los productos que son típicamente producidos y exportados de la región, pero una cada vez mayor concentración en la producción y exportación de ese tipo de productos. Algo parecido y menos estudiado pasa en los servicios. Cuando uno mira, seguramente se habló de exportación de servicios modernos en estos días, o debe surgir en el marco de las materias sobre comercio que tienen aquí. Los servicios modernos explican hoy la mitad de las exportaciones de servicios en el mundo. Servicios modernos son software, servicios financieros, servicios informáticos, distintos servicios profesionales. Y los servicios clásicos son básicamente el transporte y el turismo. En promedio, el mundo, las exportaciones de servicios son el 50%, de servicios modernos, perdón. En la región son apenas el 28%. Entonces, lo que nosotros vemos a nivel de bienes, también lo estamos viendo a nivel de servicios. El tipo de exportaciones de servicios que podemos hacer son más bien las que están asociadas, transporte, por ejemplo, a las exportaciones o al comercio de bienes primarios y no mucho más, que eso. Por cierto, paso un aviso. El lunes que acaba de pasar, la CEPAL presentó su, voy a darles el título correcto, las perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe. Hay una sección especial dedicada al comercio de servicios, que era una demanda importante de analistas e investigadores, porque todavía no está disponible la información de la manera en que la podemos manejar, como cuando hablamos de exportaciones de bienes. Entonces ahí hay un esfuerzo importante para analizar ese punto, y de ahí extraigo estos datos que, bueno,
solo uno de los tantos que hay allí. Como consecuencia general, y esto es dicho muy abreviadamente, de lo que pasó a nivel productivo en los últimos, digamos, 15 años en la región, lo que se produce es una disminución de lo que se conoce como la elasticidad de la demanda de exportaciones de nuestros países. Es decir, cuánto crecen nuestras exportaciones por cada punto de crecimiento de la economía global. Esa relación o elasticidad entre el crecimiento global y la demanda de exportaciones originadas en América del Sur se fue deteriorando. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada punto de crecimiento global adicional, las exportaciones de nuestra región crecen menos que antes. Por lo tanto, empujan menos el nivel de actividad que antes. Quiere decir que nos estamos desenganchando un poquito de un mundo del cual nunca estuvimos del todo de la manera que quisiéramos enganchados. Esto es a nivel real, es decir, a nivel real tenemos una tendencia, algunos llaman reprimarización, otros dicen primarización del perfil de comercio. A nivel financiero tenemos un aumento en general de los niveles de endeudamiento de nuestras economías. Es acá donde yo voy a tenerme en un par de gráficos y con eso cierro luego de algunas... Ahí vamos. Les voy a mostrar dos indicadores de vulnerabilidad externa. No es nada del otro mundo y síganme los pasos. Un indicador de vulnerabilidad real y un indicador de vulnerabilidad financiera. El indicador de vulnerabilidad real lo estimamos. En el caso de América del Sur, porque esto lo tenemos para el resto de la región, pero ahí entran remesas, otras cosas. Aquí es el volumen de exportaciones de productos primarios sobre el total de los créditos de la cuenta corriente de un país. En los créditos de la cuenta corriente están todas las exportaciones, más ingresos por remesas y otros posibles ingresos, que en general en América del Sur no son muy importantes. Pero aquellos países que tengan, por ejemplo, muchos ciudadanos trabajando en el exterior y que envíen dinero, eso aparecería también en el denominador. Ese es el indicador de vulnerabilidad real. Cuanto más alto es ese indicador, más vulnerable es la economía en términos reales desde el punto de vista externo, quiere decir más expuesta está a los vaivenes de los precios internacionales de materias primas. El otro indicador es el de vulnerabilidad financiera. ¿Qué tomamos allí? Los pasivos externos de un país, esto incluye básicamente tres cosas: la deuda externa contraída por los gobiernos, la deuda externa contraída por particulares y también el stock de inversión extranjera directa de un país, que como cualquier deuda contraída con el exterior supone un flujo de divisas que sale en algún momento como concepto de remisión de utilidades, que quizás no tenga la misma cadencia estable que los servicios de deuda, pero en promedio tiene una cadencia relativamente estable, aunque año a año puede haber cierta oscilación. Esto neto de reservas, es decir, que si uno está muy endeudado pero tiene muchas reservas, está mucho mejor que si está muy endeudado y no tiene muchas reservas, ¿no? Entonces, este indicador, ¿cuándo sube? ¿Y sobre qué lo medimos? Sobre las exportaciones de un país, que es la capacidad de pago de esas deudas, o como reflejo de esa capacidad de pago. Entonces, este indicador mejora cuando mejoran las reservas, mejora cuando, es decir, baja, y somos menos vulnerables cuando mejoran las reservas, porque van restando, cuando mejoran las exportaciones, porque van dividiendo, y empeora cuando suben cualquiera de los pasivos que les mencioné, los privados, los públicos o la inversión o el stock de inversión directa extranjera en el país. Entonces, luego vamos a graficar esos indicadores para cada uno de los países de América del Sur. Solo para ilustrar, en este gráfico tenemos en el eje vertical la vulnerabilidad financiera y en el eje horizontal la vulnerabilidad real. Cuanto más lejos, más afuera, más a la derecha, más vulnerable es en términos reales una economía, o sea, más concentrada en la exportación de materias primas es, y cuanto más arriba está una economía, más vulnerable es desde el punto de vista financiero, más endeudada está. Ahí graficamos dos posibles casos, un escenario malo con alta vulnerabilidad real y alta vulnerabilidad financiera, o sea, un país que exporta, donde una porción muy importante de las exportaciones son recursos naturales y muy endeudado, y el caso contrario en el otro lado. El tamaño de las esferas denota el tamaño del déficit de cuenta corriente.
Entonces lo que vamos a ver ahora es para cada uno de los países, por ejemplo, en esta época, cuán vulnerable es en términos reales, cuán vulnerable es en términos financieros y cuál es su déficit de cuenta corriente. Como ustedes pueden ver acá, y no vamos a recorrer todo, luego vamos a ver la dinámica, ahí sobresale Chile, arriba y a la derecha, es un país donde las exportaciones están muy concentradas en muy poco, bueno, ustedes saben, en cobre, y con un grado de endeudamiento externo relativamente alto para el conjunto de la región. Es el país que está mirando el eje de la vulnerabilidad financiera, el que está en un nivel de mayor vulnerabilidad. Le sigue Brasil, Uruguay, si vamos de arriba para abajo, independientemente del lugar a lo ancho. Si miramos justamente el grado de vulnerabilidad real, vamos a ver que Venezuela es el país, de vulnerabilidad financiera. Paraguay, Bolivia están en los niveles más bajos. Los países más o menos se ubican donde uno imagina. Brasil tiene baja vulnerabilidad real, es un país relativamente diversificado. Uruguay también, Argentina también, en términos relativos a Venezuela, Chile y Paraguay, que están muy concentrados. Pero Brasil está bastante más financiarizado que, digamos, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay. Entonces lo que hacemos a continuación es, bueno, primero calculamos el promedio. El promedio de la región se mueve entre el momento anterior a la crisis y el momento más reciente que pudimos estimar, hacia afuera y hacia arriba. Es decir, se primariza y se endeuda. Cuando uno lo mira uno por uno, estos son todos los países de la región, ¿qué tenemos? Una situación preocupante en el sentido de que el promedio que vimos en la filmina anterior es bastante representativo de lo que pasa en casi todos lados. Hay 7 países de los 10 que estamos estimando aquí que agravan su vulnerabilidad externa financiera. Hay otros 7 que agravan su vulnerabilidad externa real. Hay 4 en donde se agravan las dos cosas al mismo tiempo y no hay uno solo donde mejoren las cosas al mismo tiempo. ¿Qué podemos concluir de esto? Y con esto yo dejo la pelota, pero es un poco para brindar el cuadro de situación y el tipo de preocupaciones que estamos teniendo y qué es lo que está por detrás de las estimaciones relativamente poco optimistas sobre crecimiento hacia adelante. Se está hablando de crecimiento, pero no se está hablando de despegues parecidos a los que vimos en otros momentos, ni de la región ni en otras regiones en desarrollo. Por un lado, lo que se está viendo es que los créditos que se toman del exterior, sea bajo la forma más financiera tradicional o el tipo de capitales de inversión directa que entran, no están siendo utilizados para transformar de ninguna manera la estructura productiva ni el perfil exportador. Como en el futuro hay que pagar esos créditos, eso siempre ha sido en la región una complicación. En algún momento ese tipo de créditos o ese tipo de apalancamiento vuelve como con cierto afán de venganza a generar algún tipo de ajuste en el sector externo de la economía. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos endeudamos, no cambiamos la estructura? Es una discusión, digamos, podemos empezar ahora y seguir el año que viene. Pero básicamente se están potenciando dos cosas. Por un lado, algo que ha sido un patrón en los últimos, diría, 25 años en la región, más allá de algunos ensayos esporádicos de ir en contra de eso y quizás no con el éxito que se esperó, es una tendencia desde fines de los 80, principios de los 90, a abrir financieramente las economías de una manera prácticamente irrestricta, exponiendo, por un lado, a nuestras economías, a los vaivenes del ciclo financiero internacional, pero además dejando al mercado definir hacia dónde van esos flujos, dónde se invierten, dejando plenamente y sin ninguna guía. ¿Y esto por qué? Porque hay una debilidad enorme, que esta es la otra parte, de las políticas industriales y tecnológicas en la región. Por no decir que en algunos países esas políticas son inexistentes. Entonces uno tiene una situación de acceso muy fluido en épocas de bonanza financiera al capital internacional, pero sin instrumentos internos que lo direccionen de alguna manera de forma estratégica. Esas dos cosas uno podría decir que sumadas son más graves que cada una por sí misma. Es decir, la liberalización total a los flujos de capital internacional genera unos vaivenes importantes que han sido muy estudiados, pero eso en un contexto de virtual ausencia, de
de políticas industriales y tecnológicas, con sus más y sus menos. Históricamente Argentina y Brasil estuvieron en un lugar y otros países en otro, pero incluso en los países que más historia o trayectoria política industrial tienen, estas políticas comparadas con la centralidad que tienen en los países asiáticos son relativamente débiles. Entonces, hay un punto que es de conclusiones, no estamos usando el financiamiento externo en general para transformar estructuras. Eso después vuelve como un ajuste externo obligado. Segundo, difícil la salida exportadora para la región. Digo, difícil para esta y cualquier otra, pero en particular para la nuestra. Una apuesta a salir, a que el componente más dinámico de la demanda que empuje el nivel de actividad general sean las importaciones, en este contexto global, es difícil, está muy discutida. A la región le queda mirarse un poco más a sí misma, y esta es una preocupación también histórica de la CEPAL. Cuando uno mira el comercio intrarregional en América Latina, ve que primero, y ya con esto creo que me estoy pasando, termino, el comercio intrarregional es mucho más diversificado que el comercio general de la región. Hay algunos países, hay mucho más contenido manufacturero en ese comercio y hay mucha más presencia de pymes. Digo, para por lo menos haberlo dicho una vez, porque si no, no voy a haber hablado de pymes nada. El comercio donde intervienen directamente las pymes en nuestra región es el comercio entre nuestros propios países. Y es un comercio más diversificado y con más valor agregado y que genera empleo de mayor calidad. Pero ese comercio, para que se hagan una idea, las exportaciones interregionales en América Latina, en el mejor momento que fue, por lo que tenemos medido en 1994, llegaron al 22% de las exportaciones. El resto se exporta para afuera. Cuando uno mira el mismo dato en Asia, en desarrollo, encuentra 50%, 45%, 55%, según cómo lo mida y en qué momento. En este momento estamos en 17%. Entonces, hay un montón de espacio para que el comercio intrarregional crezca, pero ese espacio es muy difícil de aprovechar con las políticas vigentes. Un tema que surge en el marco de este tipo de preocupaciones, y también está en el informe que les acabo de mencionarle a CEPAL, que se publicó el lunes, es las barreras al comercio que nos ponemos entre nosotros mismos, entre los países. Y ahí surgen los temas de medidas no arancelarias entre países vecinos o los costos de los trámites aduaneros. Seguramente estos temas surgieron en alguna de las mesas en estos días. Lo interesante de esta publicación de la CEPAL reciente es que se trata de estimar el equivalente a un arancel ad valorem que tienen estas dificultades y a grosso modo lo que da es que las medidas no arancelarias entre países de América Latina equivalen a un arancel del 25% y los costos aduaneros evitables equivalen a un arancel del 20%. Ahora bien, dicho eso, y es un tema que indudablemente hay que estudiar, cuando uno se compara o compara la región y su baja integración productiva, que es la antesala de esta baja intensidad del comercio al interior de la región, lo compara con otras regiones en desarrollo, o bueno, ni hablar con la Unión Europea, pero la principal diferencia que advierte, y esta es una opinión absolutamente personal, y debería decirlo como todo lo que acabo de decir, pero no importa, eso lo tenemos que decir siempre en los organismos, ¿no? Antes de empezar a hablar. La mayor diferencia, por ejemplo, entre la intensidad del comercio intrarregional en Asia y la baja intensidad aquí, no es solo, y yo diría, y no principalmente, las mayores facilidades para comerciar que hay en las aduanas, sino que en cada uno de estos países, y esto viene de décadas para atrás, la política industrial y tecnológica está en el centro de las políticas de Estado, pero en el centro y dominando presupuestariamente, dominando agenda, dominando incluso las políticas de regulación financiera, las políticas laborales, en fin, está en el centro, literalmente, de las estrategias de desarrollo. Esta región, uno puede opinar sobre circunstancias históricas, pero hace décadas que prácticamente no lo ha logrado nunca, poner a esas políticas en el centro. Y eso es lo que uno ve graficado aquí. Entonces, en un mundo un poco dominado por el estancamiento secular de los países centrales, con un margen tan importante para ampliar el comercio intrarregional en la región, el tipo de comercio que más beneficia a las pymes,
las pymes organizadas en sus foros, en fin, tienen que empezar a discutir las políticas industriales tecnológicas en función de una agenda que las beneficie y que las beneficie en este terreno, en el terreno de la complementariedad productiva en la región. Yo diría que si uno aspira en este momento histórico, y por este momento histórico hablo de los últimos 5 y los próximos 10 años, a una cosa más ambiciosa, probablemente se quede prácticamente con nada. Esta es una agenda histórica de la CEPAL, ahora resignificada en función de la coyuntura, pero bueno, lo que me pareció informativo plantearles es que la cosa no está fácil, que estamos muy expuestos a la lógica de los flujos de financieros internacionales, no solo en la Argentina, en toda la región, y que las políticas industriales y tecnológicas combinadas con esa situación, o su ausencia o relativa ausencia, pueden ser un cóctel bastante complicado, y ni siquiera mencioné la incertidumbre tecnológica que seguramente apareció en cada panel, referida, bueno, a las nuevas tecnologías, la cuarta revolución industrial, etcétera, etcétera. Es decir, el panorama no es del todo alentador, pero creo que deberíamos tener bastante claro por dónde se avanzar y por dónde tener más recaudos. Yo lo dejo ahí porque si no voy a tomar demasiado tiempo y, bueno, a escuchar sobre ti. Si querés cambiemos para... Yo sí tengo... Hola, hola. Ahora sí. Bueno, muy bien, Martín, muchas gracias. Nos llevamos un panorama preocupante para las exportaciones pymes, dado el contexto internacional, pero bueno, mejor la verdad ante estas situaciones. Pero bueno, por suerte ahora tenemos a Alejandro que nos va a mostrar una herramienta que permite facilitar las exportaciones pymes, así que tenemos las dos fuerzas ahí. Antes de mostrarles la herramienta que dice Carlos, les voy a mostrar el reporte que hicimos nosotros el año pasado, que se llama Cambio de Marcha, América Latina y el Caribe en la nueva normalidad del comercio global. Y justamente, digamos, este informe que hicimos el año pasado trata de varios de los temas que tocó acá Martín, en particular el tema del enlentecimiento del comercio internacional. No voy a agregar nada a la excelente exposición que hizo Martín y sobre el grado de vulnerabilidad en que la región se está introduciendo ahora, digamos, matizaría un poco en el sentido de que está muy enfocada en Sudamérica y, digamos, no está ni México ni Centroamérica ahí, pero tampoco Martín tocó otro tema que es igualmente preocupante, que es el creciente posible proteccionismo de los países centrales, digamos. Ese es otro factor que agrega a lo que podría llamar uno el enlentecimiento endógeno del comercio internacional, que percibimos después del 2011. Bueno, a ver, ¿cómo puedo yo enfrentar esta charla, digamos? Tengo que contarles un poco, digamos, qué es lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a estos problemas, digamos. El banco es, digamos, no es exactamente cepalino, digamos, por decirlo de alguna manera, pero es absolutamente, en cierto sentido, también hijo de Raúl Prebisch, y siempre el tema del comercio internacional para el banco ha estado vinculado con el análisis de cómo sortear esos déficits estructurales que tiene América Latina en su inserción internacional. Posiblemente la diferencia de enfoque entre el banco o algunos de los analistas que ha habido del banco, porque no es que haya una doctrina oficial ahí, es que han puesto más atención al tema de cómo son los procesos de liberalización comercial, digamos, tanto en el plano multilateral como en el plano regional. Entonces, la idea de cómo hacer acuerdos comerciales eficientes, digamos, es una cosa que ha dominado un poco la agenda del sector de integración y comercio del BID. Dentro de eso, digamos, ahí Martín lo mencionó, digamos, el tema de la ineficacia que han tenido nuestros acuerdos de integración internos, en particular aquí uno puede hablar de los centroamericanos sin duda durante muchos años. En el caso de Sudamérica, digamos, la relativa debilidad del Mercosur como para abordar estos problemas estructurales tan serios, digamos, la no verdadera visión estratégica de un proceso de integración que podía fortalecer las estructuras productivas de los países, es un tema de debate importante, digamos. Dentro de la misma, digamos, visión del banco sobre estas cosas,
se le ha prestado atención también a otros problemas que traban el comercio, impiden que el comercio sea un motor dinámico para el desarrollo de América Latina. Uno de ellos, por ejemplo, también que es necesario mencionar, es los graves déficits que hay de infraestructura, digamos. En el caso de Sudamérica, digamos, es un continente tremendamente cruzado por obstáculos geográficos, donde uno hace la comparación con la Europa del siglo XIX o la Inglaterra del siglo XIX, cruzada por ferrocarriles, por canales. Aquí ir de Buenos Aires a Sao Paulo es una odisea, digamos. Ir de Bruselas a París era muy sencillo y exportar desde Inglaterra hasta Francia también, digamos. Entonces, la integración del mercado europeo fue relativamente sencilla en términos de que los obstáculos geográficos no eran tan gigantescos como los que hay en un continente como Sudamérica. Esa traba es otra traba estructural para nuestro comercio interno que está presente. En ese sentido, digamos, ese tipo de agenda para el banco siempre ha sido una agenda importante porque el banco se ha caracterizado por prestar dinero para desarrollar infraestructura. Y de hecho, uno de los puntos de la agenda del sector de integración y comercio es, por ejemplo, la iniciativa para la integración de infraestructura en Sudamérica, que es un mecanismo de coordinación intergubernamental para tratar de planificar por lo menos, digamos, algunas inversiones que tengan que ver con la conectividad y la integración física de la región. Otro de los aspectos a los que el banco le ha dado prioridad, digamos, es, por ejemplo, la herramienta que les voy a presentar. En el sector de integración y comercio hace muchos años, digamos, hay un esfuerzo focalizado principalmente en las pymes, pero no solo en las pymes, porque en realidad se ha hecho una asociación también con grandes empresas para eso, de desarrollar ferias. Digamos, la idea original de esto que les voy a presentar ahora es un programa que ha tenido el banco de desarrollo de ferias específicas, digamos, enfocadas a pymes, pero también con la colaboración de grandes empresas. Cuando llegó el mundo de Internet y de las redes, entonces en el año 2014, justamente cuando comenzó a enlentecerse el comercio, el banco lanzó una red que se llama Conecta Américas, y el tema fundamental de esta red es, yo diría que es un experimento, porque en realidad es un experimento que está haciendo el banco y que en realidad lo mejor que podría pasar es que, por ejemplo, organismos de integración de la región lo tomen como un ejemplo para profundizarlo. Esto es, digamos, el propósito de esto es hacer una especie de feria, digamos, en la que los propios empresarios, en general los pequeños empresarios, puedan ofrecer sus productos, digamos, poner sus perfiles de empresa. El servicio principal que presta Conecta Américas es, digamos, conectar oferta con demanda, digamos, como dice la primera lámina. Y eso, digamos, es también un déficit que existe, digamos, así como existe el déficit de infraestructura, así como la facilitación del comercio tiene muy baja prioridad en las agendas de los gobiernos de la región, también existe el déficit de información, un déficit de información que los instrumentos modernos de comercio y electrónicos pueden comenzar a suplir. Entonces el banco lanzó esto, como les digo, como una especie de experimento que está en desarrollo. Yo básicamente los invito a que vean la página, digamos, que busquen dentro de la página lo que hay ahí. Hay, digamos, hay algunas estadísticas, digamos, que son propias de la página. 99% de las empresas en América Latina son pymes, tiene un 67% de la ocupación. Los datos que son más interesantes de esto es que, por ejemplo, las pymes que exportan tienen en general salarios más altos, tienen ventas que son más altas que la pyme promedio, una productividad también mayor, son más intensivas en trabajo y, digamos, lo que ha hecho esta red, que comenzó en 2014, es simplemente abrirse para que las empresas se registren. En este momento la red lo que tiene son alrededor de 100,000 empresarios registrados, tiene esas estadísticas, digamos, de visitantes únicos. De acuerdo con encuestas que se han hecho dentro de la misma red, hay alrededor de 200 y restos millones de dólares que son negocios que se han hecho ahí. La red tiene otro aspecto importante y es que tiene un enfoque especial, digamos, para
para las mujeres, hay una parte de la red, digamos una especie de comunidad que tiene que ver con el tema de facilitar el comercio de empresas que son, digamos, jefeadas por mujeres, y hace dos tipos de cosas, digamos. Algo lo que uno imaginaría, digamos, en principio, simplemente crea oportunidades de negocios permitiendo que las empresas se inscriban, y hay un servicio que presta la red específico y que es importante en un instrumento como este, es que certifica empresas. Es decir, cualquiera podría inscribirse. Yo mañana decido que tengo un sello que me llamo XYZ, me inscribo aquí en Conecta Américas y digo que vendo cualquier cosa. En realidad, la red hace un trabajo de certificación de las empresas. Y en realidad, para poder acceder a las ventajas de la red, tenés que estar certificado. Básicamente eso significa que la red tiene recursos para, por ejemplo, ver si esa empresa está inscrita tributariamente en el país en que dice estar, si tiene una página web. O sea que hay un trabajo de parte de la red de mostrar que no es una mera ficción, digamos. La otra cosa que hace es que tiene una serie de instrumentos de capacitación para las pequeñas empresas, lo que se llama la academia de la red. Y esto yo lo que hice fue algunas tomas de pantalla de la red. Digamos, lo primero que puede buscar uno ahí es las empresas. Tenés un buscador de empresas, tenés los filtros que se pueden ver ahí, digamos, creo que la luz molesta un poco, pero podés buscar la cantidad de, si querés una empresa brasileña y de alimentos, filtrar las dos cosas y te aparece la lista de empresas que son brasileñas y que producen alimentos, digamos. Y podés ir a cada uno de los perfiles de empresa y ver, digamos, la descripción que la empresa da. Vean en este caso, por ejemplo, esta es una empresa verificada por la red y están los datos básicos de la empresa, el contacto, el email, si tiene página web, qué es lo que produce, qué es lo que exporta, qué propósitos tiene, etcétera. O sea, esa es la parte que uno diría más básica, es una presentación de la empresa y un cierto grado de certificación de que esa empresa hace lo que dice que hace. La segunda cosa que hay en la red es comunidades, es decir, esto se parece como al Facebook, digamos, de las pymes. Es decir, si yo soy de una empresa que produce, por ejemplo, hay de artesanías, entonces algunos de los empresarios están agrupados en una comunidad y quizás uno, si está buscando o quiere vender artesanías, se inscribe en esa comunidad donde, digamos, hay un acceso más rápido si alguien quiere buscar eso. Esa es otra manera, digamos, de articular a las empresas. La otra cosa que tiene la red, digamos, que va más allá del perfil de la empresa y la comunidad a la que puede pertenecer, es que hay licitaciones a través de la red. Entonces, algunas de las empresas de más tamaño a veces licitan, digamos, compras que quieren hacer de distintos productos. Este tipo de vínculos se dan, digamos, entre empresas que son más bien medianas y que necesitan proveedores de pequeñas empresas. Y entonces publican durante un determinado periodo un anuncio de compra y las distintas empresas se pueden inscribir y hay un proceso competitivo con esto. Y hay otra cosa que hace la red también, que en realidad esto se hace a pedido prácticamente de las mismas empresas, y es que crea catálogos de productos. Entonces, algún tipo de producto que alguien esté buscando específicamente, la red lo genera como tal. Ahí hay, por ejemplo, casos interesantes de los temas de alimentos, con catálogos específicos de algunos tipos de alimentos. Ese es, digamos, el capítulo, el grueso del capítulo de la información que hay sobre las empresas, cómo buscarlas, cómo están catalogadas y el tipo de licitaciones que se pueden hacer. El otro gran aspecto de la red es la información para las empresas. Y aquí en realidad hay tres cosas y en verdad, verdaderamente hay solo una, porque servicios financieros, lo único que hace la red es decir en el país en que está esa empresa cuáles son los bancos que le prestan a las pymes. Es decir, el banco no puede prestarle directamente a las pequeñas empresas como alguien diría, bueno, estos prestan servicios financieros, le van a prestar a la pyme acá. No, simplemente hay una lista, un catálogo de bancos y de programas de financiación para las pymes que haya. Lo que sí hay es esta academia
que digamos lo que tiene son una serie de cursos que son algunos extraordinariamente básicos, pero que justamente están dirigidos hacia las pymes. Planificación estratégica para las pymes, hay algunos cursos que tienen que ver con temas exclusivos de cómo exportar, digamos, todas las trabas o los requisitos de exportación que hay para eso. Y hay dos modalidades de cursos que uno puede hacer, digamos, seguís, lo haces como cualquier curso, digamos, online, y otros que son los llamados webinars, digamos, que quedan luego colgados en la página en que algún experto o un grupo, un panel, hace algún tipo aborda algún problema específico, digamos, y luego queda aquí grabado en la red. Aquí están, digamos, la lista. Hay cursos en línea, webinars, hay artículos, guías, manuales y hay algunas historias de empresas ahí que están colgadas también. O sea, esta es la parte de capacitación. Según las estadísticas de la red, hay más de 30.000 empresarios que han tomado este tipo de cursos en las distintas modalidades que tiene. Y después la tercer parte que tiene es este sector, digamos, de la red que está dirigido exclusivamente a las mujeres de las pymes, digamos, no exclusivamente porque no es así, pero digamos, en realidad se valoró que era importante crear una comunidad especial de mujeres, digamos, que tuvieran que ver con las pymes, para enfocar, digamos, y tratar de empoderar, digamos, a las posibles exportadoras, por un propósito que es uno de los temas, si se quiere, de vanguardia de los temas de comercio ahora. Por ejemplo, piensen que el acuerdo comercial reciente que hizo Uruguay con Chile tiene un capítulo que está exclusivamente dedicado al tema de género y crea, digamos, una serie de mecanismos para que se potencie el comercio, digamos, de empresas cuyas dueñas son mujeres. Y esto último, que es las últimas láminas que tengo, son simplemente lo que es el origen verdadero de la red, que son los foros de negocios que hacía el banco y sigue haciendo, digamos, y estos son los que son del 2016-2017, se hizo uno en Japón, digamos, en el 2016. Estos son, digamos, ferias en las cuales se intenta que pequeñas empresas de América Latina vendan en otros lugares. Este año se va a hacer una cosa reversa, digamos, en el sentido de que van a venir empresarios chinos a Uruguay, digamos, en lugar de que los empresarios latinoamericanos vayan a China, van a venir empresarios chinos a Uruguay. Eso va a ser ahora, creo que aquí está la fecha, digamos, en diciembre se va a hacer esta feria. Esto es un poco, digamos, la idea de la red. Como les digo, esto, si ustedes navegan por la página, digamos, van a encontrar mucha información, hay verdaderamente una enorme cantidad de empresas inscriptas, y insisto con el tema de que todavía esto es un trabajo en desarrollo porque efectivamente le falta mucho. A mi juicio, la navegabilidad no es todo lo amigable que debería ser para una red como esta. Hay otra cosa que me parece a mí, que esto es un instrumento interesante de conocimiento de las mismas pymes de América Latina, y todavía la información que está ahí no ha sido del todo explotada. Algunos trabajos se han hecho iniciales sobre esto, y de hecho en el próximo monitor que vamos a publicar el 15 de marzo, hay alguna de esa información sobre comercio electrónico. O sea, hemos utilizado alguna de la información que hay aquí para valorar cuál es el potencial y en realidad las dimensiones que tiene el comercio electrónico, digamos, en las pequeñas empresas que están inscritas en la red. Digamos, no es un instrumento estadístico, digamos, como el que tendría una oficina de estadísticas, porque aquí, digamos, no tenés demasiados mecanismos de controlar cuál es la población, etcétera, pero no obstante lo cual son indicadores que son interesantes. Eso me parece que todavía está bastante subvalorado de la información que hay en la red. Pero es un experimento que a mí me parece que es interesante considerar, porque puede tener está concebido en una dimensión, digamos, de gran escala. En realidad uno tal vez lo podría pensar en mecanismos más locales, digamos, replicar esta experiencia. Veía que el panel anterior que estábamos, se hablaba del caso de Berazategui
y Varela eran los que estaban acá. ¿Por qué no hacer una red local, digamos, pasar al comercio electrónico, digamos, con un tipo de red local? Sería un proyecto interesantísimo para desarrolladores de software, para sociólogos, digamos, hay una serie de aspectos, artistas plásticos también, digamos, porque parte del desarrollo de estas redes tienen un componente enorme de artes plásticas, digamos, verdaderamente. Todo eso puede ser un proyecto muy interesante para una universidad como esta, digamos, hacer una red electrónica local, digamos, en la cual efectivamente uno pueda coaligar a las pymes que están trabajando y relacionarlas. Es una mezcla de red social con feria comercial, digamos. Hasta ahí entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Tuvimos el contexto al principio, como dijimos, que no era tan promisorio. Ahora tenemos una herramienta para poder salir para que las pymes puedan salir a exportar. Le toca desempatar a Donato. A ver cómo terminamos. Bueno, buenas tardes, gracias. Y mucho gusto de estar en la casa, en esta universidad que vimos nacer con otros colegas. Aquí es una joven universidad, pero que ha tenido su desarrollo importantísimo en estos años. Bueno, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Eso es, así vamos a desempatar. Lo que dijo Martín me parece, ustedes tienen que considerarlo seriamente en la reflexión de cuáles son los verdaderos problemas que tenemos que conocer para poder de alguna manera enfrentarlos. Y el escenario que pinta Martín es un escenario en que ningún país por sí mismo puede resolver individualmente. Los temas estructurales que fueron planteados son problemas que se resuelven realmente a nivel internacional y con un acuerdo global internacional bastante importante. La economía es un sistema que acumula fuerzas donde ya hay fuerza. Entonces es muy difícil, sin acuerdos internacionales bien planteados, romper estos desequilibrios que se fueron generando a nivel global, así como se fueron generando también en el interior de los países. Ustedes saben, Argentina tiene un desequilibrio territorial entre el norte y el centro-sur del país de 8-1. El desequilibrio, famoso desequilibrio italiano entre el norte y el sur es de 2-1. Y los italianos dicen que están muy mal. Nosotros desde Argentina a veces decimos, bueno, hagamos el contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si Italia no hubiera tenido todas esas políticas que son tan criticadas, en las políticas de desarrollo infraestructural, de inversión en el sur, de creación de una política territorial fuertísima para romper estas dinámicas que tiene la economía, que es una dinámica de aglomeración y de acumulación de fuerzas donde ya hay fuerza. Entonces, romper estos desequilibrios a nivel internacional requiere conocerlos perfectamente y requiere una posición de los liderazgos a nivel internacional bastante importante. Hay una oportunidad, tenemos el G20 este año, empieza en diciembre, todo 2018 va a ser un momento de gran negociación a nivel global de estos 20 países que integran el foro, de manera que podemos participar activamente y podemos hacer un poco de voice para que los gobernantes vean justamente estas tendencias. Yo no quería hablar, voy a ir a mi tema, pero creo que es importantísimo poner este escenario porque de otra manera vamos a ser ingenuos en creer que los países por sí mismos tienen la fuerza para resolver estos desequilibrios que son brutales y entre los cuales América Latina y África están totalmente quedando fuera de los nuevos equilibrios internacionales.
El instrumento, por supuesto, no hay que perder, hay que operar en distintos niveles, ¿verdad? No es que vamos a solamente operar al nivel del G20, hay también que hacer cosas con los organismos multilaterales, utilizar los instrumentos, seguir trabajando en las universidades para dotar al país de los recursos humanos que necesitamos, porque no podemos bajar los brazos. No podemos decir hasta que no se resuelve el desequilibrio global o hasta que ese desequilibrio no se ha enfrentado, nosotros no podemos hacer nada. Así que este es el escenario. ¿Cuál es la situación? Voy a agregar un poco de algunos no tan buenos datos, pero también en esta idea de, a ver, pongamos sobre la mesa los problemas y después vamos a ver de qué manera, cuáles son los instrumentos que tenemos, y coincido totalmente tanto en los instrumentos comerciales como en los instrumentos de políticas industriales que necesitamos. Argentina, y voy al punto de Argentina, bajando de la región a la Argentina. Hay algunos datos que sorprenden por lo negativos, pero no son datos de la coyuntura, son datos estructurales que cuando uno los mira dice algo estuvo pasando y no tuvimos todavía la suficiente inteligencia y voluntad como para enfrentar esto. Un dato que se mira a nivel internacional y es donde yo veo, donde nosotros vemos estas fuerzas aglomerativas del funcionamiento del sistema económico. Empresas per cápita. Ese es un indicador que se mira en todo el mundo para decir, bueno, cuán fuerte o cuán abundante es la fauna empresarial de un país. Y se mide con este indicador, cantidad de empresas cada 1000 habitantes. Y después miramos también un poco la dimensión media de estas empresas. Indicador australiano, 88 empresas per cápita, por cada 1000 habitantes. Indicador italiano, 66. Indicador alemán, 40. Indicador chileno, 50. Indicador argentino, 20. El primer punto es claro, pero todas esas empresas en los otros países son formales, de manera que el indicador, las que contamos, son formales. En Argentina hay mucha informalidad, nos perdemos una parte. No. Sumando las empresas informales, ustedes habrán escuchado al ministro Cabrera decir tenemos 600.000, no, pero en realidad son 850.000, ¿no? Y le agregamos a eso un poco más de empresas informales, dividido 43 millones de habitantes, nos da 20. De manera que tenemos un problema. Argentina fue un país con una fauna empresarial después de la posguerra dinámica, y queda bastante de eso, porque los pocos que quedan son gente que agrega valor, empresas que, como ustedes saben, Argentina tiene, ahora voy al punto de las exportaciones, pero la clase empresarial argentina es poco abundante. Tenemos un problema estructural de natalidad y sobrevivencia empresaria que no es de coyuntura. Italia y Alemania, por ejemplo. Italia 66, Alemania 40. Bueno, pero la dimensión media de Alemania, las empresas alemanas son como dimensión media casi el doble que las italianas. De manera que Italia tiene muchas chiquitas, Alemania tiene menos, pero más densas. Argentina y Chile, y esto es una sorpresa que hay que mirar, tenemos menos empresas que Chile per cápita y de la misma dimensión media. Entonces, ese es un punto que no podemos soslayar, porque ¿quiénes invierten? Las empresas. ¿Quiénes generan el trabajo privado? Las empresas. ¿Quiénes exportan? Entonces, si tenemos un sector, una clase empresarial poco densa, poco abundante,
tenemos un tema ahí que tenemos que atender en cuanto a las políticas industriales. Es decir, no solo necesitamos políticas industriales para sostener lo poco que nos quedó, necesitamos políticas industriales para generar natalidad. Tenemos una abundante tasa de empresarialidad de jóvenes empresarios que nacen, no. Indicador GEM, ¿no? El Global Entrepreneurship Monitor, de la población económicamente activa de Argentina, el 15% son emprendedores, jóvenes que emprenden. Eso es 20 en Brasil y eso es 25 en Chile. Tampoco tenemos una dinámica de jóvenes que estén emprendiendo. Eso es algo que tenemos también que atender. Dicho este panorama, ¿cómo es la gente que queda? ¿Cómo son los pymes que están? Esos 600.000 que dice el ministro y que son los formales por lo menos, ¿no? Bueno, es una clase empresarial bastante, ¿cómo les podría decir? En comparación con el resto de América Latina, para el mismo sector, para el mismo dimensión, es una clase empresarial dinámica y con buenos niveles de productividad. ¿Cómo lo medimos esto? El diferencial de productividad entre grandes empresas y pequeñas empresas y medianas en Argentina es más chico, es más chico que lo que observamos en Brasil, que lo que observamos en Colombia, que lo que observamos en Chile, que lo que observamos en la mayoría de los países de la región. De manera que tenemos pocas empresas con buen nivel de productividad, bastantes convergentes con el sector de las grandes empresas, así que ahí tenemos como un núcleo dinámico sobre el cual las políticas industriales de sostén y de promoción en ambos sentidos, de sostener lo que tenemos y de aumentar la natalidad, pueden dar buen resultado. Y de hecho, cada vez que hubo una coyuntura positiva, estas empresas reaccionaron tremendamente bien. Después de 2009, esto fue una pequeña caída en 2008, pero ya en marzo de 2009 estas empresas salieron disparadas hacia arriba porque son, como diríamos, sobrevivientes bien estructurados. Entonces, ¿cómo veo yo el sector? Como un núcleo escaso, fuerte, con posibilidades de expansión en la medida que haya políticas industriales adecuadas. Las exportaciones de estas empresas, ¿cómo son? Y es otro indicador de la fortaleza. La apertura exportadora de estas empresas, y eso se mide por cuánto participan las exportaciones en las ventas totales de estas empresas, es un nivel de apertura exportadora muy razonable, 20-25% en promedio de las industriales. Entonces es una apertura que uno ve en los países sólidos. El problema es cuántas son las que exportan. En Argentina es el 10, el 15, ahí como medimos, depende de la convención que tomemos de tamaño, cómo medimos una pyme. Eso en los países que tienen igual apertura exportadora que nosotros es el 60. De manera que el saber hacer de estas empresas que tienen un diferencial de productividad con las empresas más grandes, menor que el que existe en otros países del mundo, en otros países de la región como el nuestro, nos está indicando que hay un núcleo sobre el cual una política industrial, una política de apoyo, una política inteligente de inserción al mundo podría dar buenos resultados. Pero, como bien sabemos, las políticas tienen que ser políticas de Estado, tienen que ser políticas basadas en instituciones fuertes y con liderazgos de alguna manera de esa visión permanentes en el tiempo para poder hacer
lo que han logrado los asiáticos, que, digamos, nada les ha llovido del cielo, sino que han tenido una insistente y permanente vocación de intervenir con políticas industriales, sosteniendo la clase empresarial, que es quienes de alguna manera son los que pueden transformar el panorama. ¿Esto va a ser suficiente para colmar los diferenciales que describía Abel, o esto que decimos, políticas industriales y los instrumentos como los que relataba Alejandro? ¿Esto va a ser suficiente? Yo soy pesimista, creo que no. Creo que esto va en un nivel, y en el otro nivel va la negociación como Bretton Woods, después de la guerra. Estamos en una fase en la cual o hay una negociación de ese tipo, o América Latina y África se van a seguir reduciendo en el panorama internacional. Y además tenemos la novedad de China. La novedad de China, que es un tema que merece una reflexión en sí misma, porque es un tema difícil de, ¿cómo les diría?, hasta de conceptualizar con los instrumentos de la teoría económica que hemos aprendido en la escuela. Así que, no sé si desempato, pero me parece que tenemos unos desafíos estructurales fenomenales que no se resuelven de abajo hacia arriba, se resuelven de arriba hacia abajo, de una negociación global de arriba hacia abajo. Tenemos que seguir trabajando, y ustedes, y en estos instrumentos que ofrecen los organismos internacionales, porque, como decimos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y por otro lado tenemos una oportunidad, que es este núcleo duro de empresarios que han sobrevivido a las crisis y que tienen niveles de productividad muy razonables en comparación con el resto de América Latina, y desde ahí, digamos, yo creo que hay una posibilidad, con políticas inteligentes, de relanzar en lo que se puede la economía argentina. Con eso termino. Bueno, muchas gracias, Vicente. No sé si desempatás, parecería que quedó empatado, porque por un lado dijiste que en Argentina teníamos una baja cantidad de empresas per cápita, con un problema de natalidad y supervivencia de empresas, pero por el otro tenemos buen nivel de productividad media y buen nivel de apertura exportadora por empresa. Así que, digo, más allá del chiste del desempate, me parece, y esta es mi opinión personal, a pesar de que no soy de ningún organismo internacional, que sigue siendo un desafío muy grande para las pymes la internacionalización, la exportación, y que en este contexto de la economía, como presentaba Martín, de la economía mundial, con esta coyuntura que todavía sigue siendo crítica de la economía internacional, con bajo crecimiento, bajo del Producto Bruto Mundial, bajo crecimiento del comercio internacional, más allá de las herramientas que estén disponibles, como presentaba Alejandro, hay una necesidad muy clara de fortalecer mercado interno, porque en general además las pymes están generalmente más orientadas al mercado interno, y las exportaciones vienen a ser un punto de apoyo adicional a ese desempeño. Así que, más allá de lo que puedan hacer las empresas pymes en particular para internacionalizarse, me parece que el fortalecimiento del mercado interno en este contexto particularmente es clave. Pero bueno, esa es mi opinión. Antes de cerrar, estamos un poco con el tiempo un poco jugados, pero no quiero dejar de abrir a alguna pregunta, alguna consulta del público aquí presente. No sé si alguno tiene. Están todos deprimidos. Quedaron deprimidos. Bueno, el empate no es tan malo. Bueno, a veces se festeja el empate. Los de River hubieran festejado el empate hace unos días. Sí, Alejandro. Yo creo que una cosa que es importante en esta coyuntura es que realmente los países de la región pueden tomar en serio el tema de la integración regional. Digamos, porque realmente es un momento en que el mundo se está retrayendo, y entonces es una reconsideración profunda de la integración regional. Cuando Carlos dice el mercado interno, sí, pero el mercado interno aquí es también Brasil y debería ser también Chile.
y en realidad Sudamérica tiene una escala suficiente como para que pudiera crecer. A mí me parece que, digamos, el déficit que arrastramos en la vulnerabilidad que hay por no haber tenido una política adecuada de integración regional nos está jugando una mala pasada acá, digamos. Para no terminar tan pesimista. Coincido. Bueno, de hecho, parte de lo que sugería es que lo que estratégica y coyunturalmente tenemos a la mano es la propia región. Y elaborar solo un poquito. Nuestras economías, naturalmente, son más competitivas que complementarias. Estamos todas especializadas, nuestras economías, en distintos recursos naturales, pero distintos. Que en parte necesitamos entre sí, pero en general necesita el resto del mundo. Si nosotros le dejamos la integración librada al mercado, es relativamente poco lo que nos vamos a integrar, porque en una medida importante hasta somos competitivas, no complementarias. Por ello es necesario, como prerequisito de la complementariedad productiva, estrategias de diversificación en cada país. Luego la dinámica llevará a distintos grados de diversificación, valga la reiteración, pero una mayor complementariedad difícilmente ocurra en función de las dotaciones naturales. Esas se imponen un límite bastante objetivo que es en parte lo que está reflejado en el bajo grado de comercio intrarregional. O sea que va a haber que introducir un artificio y eso es el arte de las políticas públicas. Eso va a haber que hacerlo con artificios en el buen sentido de la palabra. Una cosa en la que insistimos mucho últimamente en la CEPAL es justamente en que parte de los problemas de integración tienen que ver con una débil integración física. Entonces yo quiero tomar ese punto que hizo Alejandro, porque hay veces que no pasa por la apertura comercial, sino realmente no solo por el tema de las políticas productivas, sino por realmente poder ir de un lugar al otro, poder conectarse físicamente e incluso poder conectar parte de la infraestructura que es en general transnacional, que tiene que ver a veces hasta con lo energético, no solo con la conectividad, y ahora crecientemente también con la cuestión de las comunicaciones, lo digital, etc. Ahí hay un montón de instancias de cooperación potencial que pueden generar un tipo de economía de escala que sea aprovechable dentro de la región. Pero para eso hay que hacer sinergias entre políticas. Y paso un último aviso para hacerlo en clave positiva, que es una idea sobre la cual ha estado insistiendo mucho la CEPAL últimamente, a raíz de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que muchos de ustedes habrán escuchado nombrar. En su última, bueno, ya van 2 publicaciones en las que hablamos de un gran impulso ambiental. Los que son alumnos de desarrollo económico sabrán que el gran impulso, Rosenstein-Rodan, bueno, viene de los 50. Un gran impulso ambiental, ¿qué es? Es aprovechar la agenda de sostenibilidad ambiental para hacer además política industrial y tecnológica, para aprovechar la agenda de ciudades inteligentes para hacer política industrial y tecnológica. Un ejemplo, solo para que se vea y se perciba. En el estado de San Pablo, a partir de determinado año, creo que en el 2020, no se certificarán vehículos de transporte público que no sean eléctricos. Eso puede estar más o menos integrado con la industria paulista de producción de chasis, motores, etc. Entonces, típicamente la política industrial y tecnológica, eso que yo mencioné varias veces, se hace a partir de regulaciones y estándares, no necesariamente a partir de proteccionismo. Pero hay que diseñar estratégicamente las regulaciones que uno va a establecer para las formas de convivir con los productos que uno va a producir. Cuando hablamos del gran impulso ambiental, se trata de eso mismo. Nosotros, todos los países de la región, estamos en un tren de diversificar nuestras matrices energéticas. Eso lo podemos hacer sobre la base de la importación de tecnologías y bienes de capital de otros países o sobre la base del estímulo de la propia producción en esa materia. Por supuesto, no es lo mismo, y con perdón de las comparaciones, Brasil y Argentina para algunas de estas cosas, que no sé, que Paraguay o Bolivia, que tienen sistemas industriales distintos y que menos diversificados. Pero cada uno de estos países puede hacer algo más de lo que hoy está haciendo, pero para eso hay que coordinar. Y como decía Vicente, parte de esta coordinación excede a los países y tiene que hacerse transnacionalmente, porque parte de esta discusión es sobre estándares. Y ahora cada vez más estándares se definen internacionalmente. Y ahí hay una discusión de política industrial y tecnológica también. Pero digo,
está este espacio en la región. Quizás mi nota pesimista es porque no parece estar en la centralidad de la discusión de lo que debiera estar, con la gravedad de lo que tenemos por delante, pero el espacio siempre está y la región siempre estuvo con estas dificultades, nunca las resolvió por completo, pero nunca tampoco hizo nada. O sea que allí lo tenemos por delante, pero quería mencionar ejemplos de las cosas que se pueden hacer, que no son imposibles ni son anacrónicas, son adecuadas a los tiempos que hoy tenemos. Bueno, muy bien, entonces con esto cerramos. Antes de cerrar, en nombre de la comisión organizadora de la que participé, también agradecer al resto de los miembros, a Héctor, a Felipe, a Lean, a Fredo Escatiza, también a las autoridades del departamento, a Rodolfo y a Sergio. Y bueno, seguramente los esperamos el año próximo para la 11ª edición de estas jornadas de la carrera de Comercio Internacional. Muchas gracias. Hemos puesto unos buenos problemas sobre la mesa.